Quería hablarles un poquito de Estados Unidos. Esta va a ser columna a modo. Nada, así para allá no. Pero quería hablar un poquito de Estados Unidos, de cómo Estados Unidos ve la ciencia y de la historia de la ciencia en Estados Unidos en particular. Me gusta. Este, entonces, y todo esto va a estar un poco inspirado en una película muy reciente que salió hace poquito, que es la de Oppenheimer, que seguro que la deben haber visto, o muchos la habrán visto. De hecho, ganó el Oscar, todo. Oppenheimer, ¿estás viendo ahí, no, la presentación? Sí. Perfecto. Oppenheimer fue un físico teórico, principalmente, que este es el actor que lo hace, Cillian Murphy, y el chabón se veía un poquito más así. Que es conocido por ser el padre de la bomba atómica. Pero quería retrotraerme un poquito a la época en la cual ocurrieron estos avances y tocar algo que se menciona en la película de Oppenheimer, pero muy al pasar y que capaz pasa por desapercibido, que es que cuando se establece el régimen nacional socialista en Alemania, Alemania para 1935 era la potencia científica del mundo. Uno cuando estudia ciencias y sobre todo cuando estudia física, los nombres que emergen cuando salís de Newton y demás, son todos físicos alemanes o gente que orbitaba, que se había formado, en parte al menos, en Alemania. Cuando se establece el régimen nacional socialista, ¿qué pasa? Muchos de los alemanes científicos huyen. Entre ellos, el caso más famoso es el de Einstein. Albert Einstein, que era un alemán judío. Obviamente se tenía que ir rápido porque él estaba más que en riesgo, pero también se fue mucha gente que era no judía, pero que no estaba a favor del El régimen. régimen. Otro ejemplo es, por ejemplo, John von Neumann, que de hecho acá está posando junto a Oppenheimer. Von Neumann es muy conocido por desarrollar toda la teoría de juegos que, en colaboración con Alan Turing, que estaba en Inglaterra, fueron las ideas y la praxis que dio lugar a las computadoras en ese momento y las que son hoy modernas, digamos, la forma de hacer una máquina que permita Mirá correr vos. programas y hacer computación. Yo conocía el nombre de Alan Turing solo por el test de Turing. No sabía que había estado tan involucrado en la creación de la computación. No, sí, sí. De hecho, él es hay una película muy linda que se llama El Código Enigma, que también se la recomiendo, es una película mainstream, digamos, con Benedict Cumberbatch, que salió hace unos años, que retrata la historia de Alan Turing sobre la Segunda Guerra y cómo él, en servicios de ultra secreto en Gran Bretaña, eh, trató de resolver el problema de descifrar la máquina Enigma, que era la máquina que codificaba los mensajes de la Alemania nacional socialista. Entonces, los aliados habían conseguido una máquina Enigma y el problema era que era tan compleja la mecánica de ese equipo que permitía codificar mensajes y todos los días podían Cambiaba. conseguir una nueva configuración para que el código o Era la criptografía sea la distinta. encriptación antigua. Exacto. Y Alan Turing se da cuenta que si trataban porque todos los días ellos tenían que dar con el código y ese código servía para ese día. Qué Al día loco. siguiente tenían que hacer todo desde cero. Y Alan Turing se da cuenta que dice, esto a mano nos vamos a volver locos. Y Alan Turing se encierra, medio se corta solo y empieza a tratar ya venía trabajando en esto, y con las ideas, perdón, con las ideas de von Neumann, visualiza lo que se conoce hoy en día como la máquina de Turing, que son las primeras computadoras, y efectivamente el chabón logró fabricar una de esas máquinas y logró resolver el código Mirá. Enigma, y con eso Qué loco, estaba pensando eh, en los alemanes, ¿no? En esa época fueron responsables de la guerra más compleja de la historia del mundo, ¿no? Y aparte nefasto. Y aparte, boludo, muchos alemanes son responsables de los grandes avances de la ciencia en todos los aspectos. Aeroespacial, aviones, computación, boludo. bueno, es que justamente la ingeniería alemana, que tuvo su gran pico, te diría, en la Segunda Guerra, después también, pero principalmente era uno de los capitales más fuertes que tuvo la Alemania Nacional Socialista para hacer lo que hizo. Porque si te lo pones a pensar, son un país, también tenían algunos aliados, pero
nada, es una locura lo que se hizo. Y en gran parte eso vino gracias al gran poder de capital humano que les sobraba tanto que pudieron correr de la ecuación a una Claro. buena parte de ellos, estos científicos que estoy mencionando, y aún así estaban ahí en la frontera y pelearon hasta, bueno, ya sabemos lo que pasó, pero digamos. Doy un par de ejemplos más, pero estaba Niels Bohr, que es muy conocido es uno de los padres de la teoría cuántica también, y Enrico Fermi, que es uno de los responsables de la creación de los primeros reactores nucleares. Entonces, todos estos son científicos, algunos alemanes, otros italianos. Niels era de Dinamarca, que se exilia cuando Alemania conquista Dinamarca. Bueno, que de alguna manera u otra, ya sea por su religión o por su ideología o lo que sea, se ven alejados de su país de origen y se tienen que exiliar. ¿Y a dónde se exilian? Se exilian a Estados Unidos. Estados Unidos aparece como un gran tomador de la oferta de científicos exiliados y los acoge en su seno Es un proyecto que se y llama capitaliza Paperclip. eso. Claro, exacto. Y capitaliza eso nada, para su beneficio. Ahí es cuando se crea el proyecto Manhattan. De hecho, Albert Einstein recibe una carta no me estoy acordando ahora qué científico, me suena, voy a decir Bohr, pero estoy seguro que no era Bohr, pero de otro científico que estaba en contacto con lo que estaba pasando en Europa, Einstein ya estaba exiliado, le manda una carta diciendo, che, los nazis están tratando de hacer la bomba atómica. Y ahí Einstein, junto a otros científicos exiliados y yanquis autóctonos, le escriben una carta al presidente Truman diciéndole, che, ojo que Alemania está tratando de desarrollar esta tecnología, tenemos que atajarnos. Y ahí se crea el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es todo lo que se retrata en la película de Oppenheimer. Fue el proyecto que, entre otras cosas, trataba de inventar la bomba atómica con los conocimientos súper recientes de esa época que se habían adquirido sobre la mecánica cuántica y sobre el comportamiento de los núcleos atómicos y el descubrimiento principalmente de que ciertos átomos eran inestables y se podía inducir la fisión nuclear, o sea, la ruptura del átomo, que era algo que se creía imposible. De hecho, el propio Einstein en su momento creía que era imposible, no el fenómeno físico, sino obtener energía útil de ese proceso. O sea, controlar ese proceso, Einstein en su momento había creído que iba a ser una búsqueda fútil. Bueno, hubo experimentos que demostraron que al final no, y las dos potencias militares del momento estaban tratando de hacer un arma con eso. Bueno, sabemos la historia. Estados Unidos gana esa carrera armamentística. En realidad, Alemania, un poco por los esfuerzos de Alan Turing, con esto de resolver la máquina Enigma, entonces los aliados ahora pueden anteponerse a los ataques alemanes. Eso está también muy bien retratado en la película El Código Enigma. Alemania ya termina ganando, pero Estados Unidos permanece en guerra con Japón y le pone un fin tirándole dos bombas a dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y al día de la fecha, Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo que ha usado una bomba nuclear contra otro país. Harry Truman, que era el presidente durante la Segunda Guerra y en la posguerra, da un discurso muy famoso frente al Congreso en donde presenta a el proyecto Manhattan como la apuesta científica más grande de todos los tiempos. La verdad que les estaba buscando cuánto había salido la inversión, pero fue de billones con B de dólares, que para la época era un montonazo. ¿Sí? O sea, se invirtió realmente mucha plata en esto. Y les salió bien, porque de repente tenían un arma muy por lo muy avanzada, perdón, eso quería decir, muy avanzada respecto a sus competidores, y eso les da un poder enorme. Obviamente, Estados Unidos se da cuenta que ese poder era transitorio, no iban a ser por siempre los únicos conocedores de la bomba atómica. De hecho, a los pocos años aparecen los indicios de que los soviéticos estaban desarrollando la bomba atómica. Y frente a eso, Truman plantea una nueva política de Estado exterior que en parte dice que hay que hacer que los beneficios de nuestra ciencia, la ciencia yanqui, sean accesibles al subdesarrollo.
no solo por altruismo, sino también porque eso, pensaban, nos va a terminar beneficiando también a nosotros. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos adquiere una política exterior de ayudar a los países subdesarrollados a tener su propia ciencia, también para el propio beneficio de Estados Unidos. Así es como emergen instituciones como el National Institute of Health, el NIH, que es la institución pública por excelencia que financia hoy en día las investigaciones científicas. Entonces, esto, obviamente, a la par de tratar de ayudar a otros países a desarrollar, no es, voy a decir desarrollarse, pero bueno, sabemos que el Plan Cóndor, o sea, hubo cosas Sí, turbias en ese contradictorias. conflicto, claro, pero a la par de tratar de, en realidad Estados Unidos lo que trata con esto es de capitalizar la ciencia y los intelectos de todo el mundo en pos suyo, pero para eso acepta que tiene que dar un empujón y una ayuda. A la par de eso, está la carrera espacial, la carrera armamentística contra Rusia, que da lugar a la Guerra Fría. Bueno, todo está en contexto de la Guerra Fría, pero esto da una inversión en ciencia enorme y unos avances tecnológicos que fueron a la par con eso. O sea, a partir de las investigaciones que se hicieron para poner a un hombre en la Luna, cuya única finalidad era decir, mirá Rusia, te cagué, llegué yo primero, se desarrollaron un montonazo de tecnologías computacionales, de exploración espacial y también de biomedicina, etcétera, enormes. Lo mismo con la investigación militar. Y las instituciones de investigación por excelencia en Estados Unidos y en todo el mundo son las universidades. Y acá quiero hacer un paréntesis porque yo creo que hay eh, un no entendimiento de cómo funcionan las universidades en Estados Unidos o los centros de investigación en Estados Unidos. Las universidades en Estados Unidos, famosamente, como todos saben, son o privadas o públicas, pero aranceladas, o sea, tenés que pagar. Todos los estados tienen universidades públicas en donde el arancel es mucho menor que el de una universidad privada 100%, pero aún así los estudiantes tienen que pagar. Hay programas de beca, etcétera, pero la mayoría sale con una cierta cuota de deuda para acceder a educación superior. Bien. Ahora, las investigaciones que ocurren dentro de la universidad no son principalmente, hay algunos fondos privados, pero principalmente son públicos. Son de taxpayer money, de gente que paga impuestos, y esos fondos se destinan a través del NIH, del National Institutes for Health, y de otros programas para pagar los subsidios, los llamados grants de investigación, para las investigaciones que se hacen en Estados Unidos. Los salarios de los profesores salen de los subsidios que ellos consiguen de plata pública. Y los salarios de la gente, por ejemplo, en mi caso, los estudiantes de doctorado en Estados Unidos, en los primeros 3 años son contratados por la universidad para enseñar y además hacer investigación. O sea, sale de la plata que están poniendo los estudiantes, o en la última parte del doctorado sale de también los subsidios que gana el jefe de grupo. Y que eso después se traduce, bueno, en patentes que le quedan en posesión del Estado. Sí, 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 también, sí, sí, por supuesto, por supuesto. No en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos, alguna de esas investigaciones dará lugar a patentes. Pero en muchos otros casos, la ciencia es básica y es publicar el trabajo científico y Sí, poner ir tus avanzando. avances en pos de la comunidad. Entonces, hoy en día esto ha logrado que la fuerte inversión en ciencia a lo largo de tantos años ha logrado que de todo el mundo, Estados Unidos siga siendo un gran receptáculo de los intelectos del mundo. ¿Sí? Y acá es donde Estados Unidos se dio cuenta que se podía beneficiar ayudando en un primer lugar a los otros países. ¿Sí? Porque luego el 50% de los científicos de Estados Unidos son extranjeros. ¿Sí? El 50% de los científicos de Estados Unidos son extranjeros, o sea, el 50% del plantel científico que se paga con los impuestos de la gente yanqui va a pagarle a gente de Argentina, de India, de donde verga sea, para que haga ciencia. En algunos casos da lugar a patentes, pero en la mayoría no.
¿sí? Entonces, y esto es lo que ha permitido, en gran parte, a Estados Unidos eh, plantarse y mantenerse como una megapotencia mundial, ¿sí? Porque entendió que el uso de la ciencia como herramienta ahora ya de poder, ¿sí? Le iba a ayudar a mantenerse líder. Y por eso ha mantenido una inversión en ciencia fuerte a lo largo de tantos años. Te hago un paréntesis acá a ver qué te parece. Sí. Vos viste que en las últimas épocas, yo lo que veo de Estados Unidos es que hay una parte de la política, ¿no? Que seguramente que está más cooptada por grandes poderes económicos, militares y demás, que creo que que se cansó un poco de esta dinámica que vos planteás, ¿no? Porque creo que desde que China empezó a ser más potencia, esta apertura que tiene Estados Unidos con sus universidades para que vayan extranjeros, le generó que China le mande a muchos estudiantes básicamente a estudiar y a entender, digamos, los avances de ellos y después a robarlos, a aplicarlo en patente y demás. Em, y me parece que que por eso hay como un cambio grande en cómo se está como manejando como la ciencia en Estados Unidos. Hay como una pelea entre todo lo que tiene que ver la investigación secreta, con lo que tiene que ver con lo público, con lo secreto de Estado. Eh, no sé, y veo que hay algo raro que está pasando ahí que no sé si cambiará o no, pero veo como que hay como está empezando a haber como un miedo, una diferencia en ese tema. No sé cómo lo ves vos. Em, yo creo que algo de eso que vos decís existe, pero hoy en día sigue siendo, o sea, es cierto que hay un gran número de estudiantes asiáticos y principalmente chinos, me atrevería a decir, que hacen una estancia, ya sea doctoral o postdoctoral o lo que sea, en Estados Unidos y después vuelven a su país. Entonces, y yo he notado, viste, en algunas conversaciones de yanquis, qué sé yo, que como que, viste, siempre le queda la duda de si son espías, de si no Sí, son espías. Ahora, como política exterior, o sea, vos lo tenés a Trumpi, obviamente, diciendo extranjeros, sobre todo ilegales, ¿no? Además, afuera, qué sé yo, acá aportan el mal. Ahora, desde el punto de vista académico, eh, siguen totalmente siendo abierto. muy abiertos a recepcionar gente de todo el mundo porque entienden que de alguna manera les va a retribuir a futuro para bien. Pero sí es cierto que bueno, está la competencia enorme con China. China está avanzando muchísimo en ciencia y tecnología y le está comiendo el pastel a Estados Unidos. O sea, China está haciendo ahora lo que Estados Unidos hizo durante la década de los 50, 60, 70, lo está haciendo China ahora con África, por ejemplo. Está tratando de desarrollar África en su propio beneficio, digamos. A través de comercio, pero también a través de darles centros de investigación y demás. Pero después van a ser recursos que de alguna manera Van China a va a aprovechar. cooptar. Sí, también hicieron Sí, esa nueva ruta de la seda, ¿no? Que generaba como también algo comercial importante en toda esa zona. exacto, sí. Pero fíjense qué interesante que el hecho de que las universidades allá sean públicas, privadas, no importa, aranceladas, pero aún así, más de la mitad o la mitad de los científicos, o sea, de la gente graduada, formada, termina siendo no de Estados Unidos, sino extra Estados Unidos. Y esa también es una manera de coaptar recursos monetarios, económicos, intelectuales de otros países. Eh, Acá también hubieron procesos en donde los científicos se han visto exiliados. Famosamente, esta es una foto de la noche de los bastones largos. Estos son profesores y gente que trabajaba o estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, en particular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que entró la policía y los recontra recagó a palos y los sacaron afuera, violando la autonomía universitaria, porque los trataban de subversivos, los trataban de comunistas, lo que sea, pero la realidad es que era el centro semillero de pensadores críticos que podían oponerse a un régimen al otro y eso no convenía. Eh, y esto produjo, bueno, otro caso particular es la Noche de los Lápices, que ayer y hoy se está cumpliendo 40 y pico de años, si no me equivoco, o más, que no me acuerdo ahora, pero que terminó con 6 estudiantes muertos, desaparecidos, porque estaban reclamando por el boleto estudiantil, La Plata.
digamos, hubieron procesos acá que han causado lo mismo que hizo el nacionalsocialismo en Alemania, que es que los científicos terminen exiliados o terminen yéndose a otro país. El caso más importante, quizás, o uno de los más relevantes, es el de la izquierda, el de César Milstein. Milstein es premio Nobel argentino, también es Leluare que está al lado, pero Milstein inventó una tecnología que se llaman anticuerpos monoclonales, que no voy a entrar en detalle ahora, pero eso, primero, fue una patente que dio bastante plata, pero también después fue conocimiento que permitió el desarrollo de muchas tecnologías que hoy en día usamos, entre otras cosas, por ejemplo, los tests para COVID que aparecieron en la pandemia, se desarrollaron gracias al uso de anticuerpos monoclonales. Y con eso un montón de investigaciones y de herramientas científicas. Cosas similares pasaron con Leluar. Leluar no se exilió, otro premio Nobel argentino, pero que sí tuvo fuertes roces y en peligro con los procesos más autoritarios que hubieron acá. Solamente eso para ilustrar algunas similitudes con algunas de las cosas que pasaron y cómo eso también explican, al menos en parte, las dificultades que hemos podido tener nosotros para desarrollarnos. Para ilustrar un poco algo más moderno, voy a traer una cosa, una experiencia personal acá. Hay muchos programas con esta idea de Estados Unidos haciendo accesible la ciencia, los avances de su ciencia para el resto del mundo. Hay muchísimos programas de sociedades norteamericanas, estadounidenses, que brindan fondos a gente de otros países, ya sea para que hagan sus investigaciones en su propio país o para llevarlos a Estados Unidos por un tiempo, o lo que sea, después volver o no. Uno de ellos es el programa ProLab, que se llama Promoviendo las oportunidades en investigación para bioquímicos latinoamericanos de la Sociedad Americana de Biotecnología y Biología Molecular. Yo en particular tuve la suerte de acceder a una beca de ellos en 2022 y pude ir a Estados Unidos casi el total de un año, entre idas y vueltas, a investigar allá. Y a mí me sirvió para formarme y yo también hice trabajos allá para avanzar las investigaciones que estaban allá. Y es algo interesante, me pasó cuando estuve en un congreso en Orlando, en un congreso de resonancia magnética nuclear, que no importa, es una técnica que se usa para hacer investigación, en 2022, en donde estuve en una charla que hablaban de los últimos avances en ciertos equipos de resonancia magnética nuclear. Básicamente son imanes enormes que permiten obtener información de las moléculas. Bueno, cuanto más grande, en criollo, cuanto más grande es el imán, más fuerte es el imán, más resolución tenés vos en tus experimentos y más información puedes sacar. Bueno, Bruker es la empresa líder y ya monopólica casi de fabricantes de imanes. Bueno, en 2022 Bruker había sacado el último imán, el más poderoso, de 1.2 GHz. Y yo asistí a una charla en donde toda la charla fue decir, loco, nosotros, los Estados Unidos, nos estamos quedando atrás de la Unión Europea porque no tenemos uno de estos y no puede ser que Estados Unidos se quede atrás. O sea, toda la discusión era no tanto por, che, con esto podríamos hacer súper descubrimiento, era una cosa más de poder, era terrible, nunca lo había vivido. Era ellos diciendo, tenemos que decirles al gobierno, qué sé yo, que invierta los millones que tengan que invertir para tener esto, porque no nos podemos quedar atrás de Europa. Simplemente para ilustrar cómo las grandes potencias del mundo piensan a la ciencia de una manera que a mí me gusta un poco menos, pero como un instrumento de poder, ¿sí? Y como un instrumento también de desarrollo. Y de ventaja. Y de ventaja, y de ventaja. Por eso, o sea, toda la discusión fue, le tenemos que ganar a los europeos, no nos podemos quedar atrás. Bueno, nada, eso era una apreciación personal que quería hacer para ilustrar cómo las grandes potencias piensan en la ciencia. Y después, un detalle que quería dar, que acá la ciencia argentina ha dado lugar a muchas colaboraciones con el sector privado o público-privado, que han dado lugar a productos que han generado o están generando
ingresos ya sea para el país o para las propias empresas o demás. Todas las empresas de base biotecnológica que existen actualmente en Argentina, que las hay y muchas, todas tienen o alguna relación directa con CONICET o la gente que las hizo es gente que hizo un doctorado o se formó en CONICET. El ejemplo más famoso, que quizás no sé si estuvieron hablando, es el de Bioceres con la semilla de trigo resistente a sequía, que ahora está empezando a usar Estados Unidos. Eso es un desarrollo de Bioceres, que es un ente privado, pero lo hizo en colaboración con gente de CONICET, con las investigaciones que gente de CONICET, eh, eh, o sea, con los avances que hicieron las investigaciones que hizo gente de CONICET. Este lo traje porque fue muy icónico, pero Atom Protect y los barbijos que se desarrollaron durante la pandemia y el desarrollo de otros materiales que hace la compañía también es en colaboración o con gente del CONICET. ITEC, que es la empresa de base biotecnológica de IPF, si ustedes entran a la página van a ver la importante colaboración que se tiene con CONICET y con gente de CONICET que integra ITEC para poder hacer uso de nuestros recursos, el desarrollo del reactor CAREM para la generación de isótopos, que ahora está parado. Creo que esto ustedes lo estuvieron cubriendo, yo ya estoy desactualizado, pero lo último que sé es que está parado hasta nuevo aviso la formación del reactor. Eso sí, por lo menos la última noticia era esa. Eso. Pero ya Pero estaba a su como en vez un nosotros estamos. 80%, en un 60%, no le faltaba tanto para Sí, terminar. Por eso no se entendía qué faltaba para cerrar el tema. por eso. Sí, o sea, yo tengo sospechas, pero no certeza sobre qué puede estar pasando ahí. Tal vez lo quieren Eh, vender así, que lo termine un privado. sí, sí. O alguna bajada de línea de algún lugar también. No lo sé. Ahí estoy especulando. Pero la realidad es que es algo que nos posiciona estratégicamente. O sea, no existe reactor así en toda Latinoamérica. De Claro. México para abajo no existe. No existe. Y tampoco existe gente capaz dentro de los países de desarrollar lo que es el valor que nosotros. Está bien, puede tardar muchos años, o sea, nos lleva tiempo porque los gobiernos vienen para acá, después van para allá y después qué sé yo, y es un quilombo, pero aún así lo podemos hacer, tenemos la capacidad humana para hacerlo y es una picardía que no lo termina, porque es algo que nos posiciona estratégicamente y que además nos permite exportar cosas con valor agregado que son Sí, sí, sí. radioisótopos para el uso en medicina. Todo lo que es desarrollo tecnológico es ridículo que no se avance y que no se invierta. Total, total. Les dejo acá un listado de otras empresas de base tecnológicas por si les interesa buscar para que vean ejemplos de nada de eso, de otras empresas que generan, eh, están en la frontera de los avances biotecnológicos que generan productos con valor agregado o buscan hacerlo para generar soluciones a nuestros problemas o a exportar cosas y generar plata. Y esto es, en todos los casos, en realidad, ¿Viste? Te banco todas con los, menos el shampoo de coger. Esos son unos ladris. eh, con los de Son unos coger, sabes ladris. que no, justo iba a decir, si con los de coger, no estoy seguro, bueno, sí, patente elaborado bajo CONICET. Bueno, funcionará en algunos casos, en otros no, no lo sé. Pero es un Están producto que robando. está en la calle y la gente vende, y la gente compra. Después Bueno, tenés Eureka, Nanobioengineering, Immunova, que es muy famosa por los tratamientos contra el síndrome urémico hemolítico. Apollo Biotech, que está desarrollando ahora tecnología de RNA para reemplazar pesticidas, que sería mucho más inocuo que el uso de pesticidas tradicionales, etcétera. Hay muchas. Y está todo bien que no lo sepamos, pero nada, a veces es como una picardía. Te dicen, CONICET que no está haciendo nada. mm, Bueno, todas estas empresas es o por gente que se formó en CONICET y que fundó su propia empresa y está empujando a pulmón para salir al mercado y competir, o grandes empresas que captan conocimiento desarrollado por CONICET y lo vuelven aplicable, que es algo que tiene que pasar y tenemos que fomentar seguro. Pero lo que no podemos hacer es cortar de base la generación de ese conocimiento que ocurre en CONICET y en las universidades nacionales. pero creo que Eh, algo de lo que al kirchnerismo, digamos, se le valoraba, más, salvo, bueno, la gente que está súper en contra, ¿no? Pero es que, por más que, como acá ya muchos están diciendo, pero seguro que robaban, por más que
haya habido choreos en el medio, por más que haya habido tongos políticos y lo que sea, invirtieron mucha guita, volvieron un montón de científicos, se apoyaron muchas cosas que le sirvieron al país. Eh, entonces yo lo que creo es que no hay que demonizar todo, porque si vos demonizás todo el kirchnerismo, y bueno, va a haber cosas que hizo bien que no las vamos a poder aprovechar y se van a destruir al pedo, como ya pasó con el menemismo, como pasa siempre con cada proceso político y que termina, digamos, por alguna razón y viene otro a refundar la patria. Entonces yo lo que creo que lo que tienen que hacer los nuevos gobiernos, Milei o el que venga, es lo que le da una ventaja competitiva a la Argentina en ciencia, en tecnología y en todo eso. No hay mucho que discutir. ¿Querés que no choreen? Bueno, controlalo mejor. ¿Querés que el Estado ponga menos plata? Bueno, conseguile financiamiento privado. Pero la solución no es como dejarlos morir o que bueno, que se vayan al sector privado o ese tipo de cosas, porque no todo funciona así, ¿no? Y me parece que un poco lo que trajo Juliano hoy de ver cómo lo maneja Estados Unidos, que para muchos es como el país a seguir, que los guachines, digamos, invierten en ciencia y tecnología, y en Estados Unidos también hay chanchullos, roban, hay corrupción y lo que sea. Y no es el roban pero algo hacen. No se trata de eso. Se trata de diferenciar qué políticas de Estado son positivas y hay que continuar más allá de si el político de turno las usó para hacer política, para robar o lo que sea. Porque para un país es importante otra cosa, más allá de la coyuntura. Es lo que puedes continuar en el tiempo, lo que te puede hacer crecer, aprovechar las cosas que ya creaste para crearlas encima. Entonces no es todo tan boludo. Y sobre todo teniendo en cuenta que estos procesos que han habido a lo largo de nuestra historia, lo que pasó en Alemania, etcétera, son retrocesos importantes, y no es que yo me he hablado con gente que decía, bueno, pero dada la situación, podemos no investigar por 2 años, 4 años, lo que sea, y después seguimos cuando la cosa esté mejor. No funciona así. O sea, No. yo estudié lo que estudio eh, 12 años. O sea, fueron 6 o 7 años de carrera más 5 años de doctorado, y después uno se sigue formando en el exterior, lo que sea. Y eso lleva tiempo, y si vos estás cortando de cuajo el acceso a las investigaciones que ocurren acá en Argentina, lo que pasa es que los científicos se van a ir. ¿Y por qué no se van antes? ¿Porque no podían? No, sí, podemos. Esto ya lo dije una vez. El científico que investiga acá, investiga por una cuestión de convicción, de que cree Ah, que podemos aportar a la sociedad, de que tenemos valor lo que hace, y porque tiene un deseo de hacer a Argentina grande otra vez, a través de su rubro, que es a través de la ciencia, que da lugar a la innovación y al desarrollo. Podríamos ganar muchísima más plata si nos vamos al sector privado, muchísima más plata, y estamos calificados para hacerlo. Prueba de ello es que cualquier científico que manda a ver, es un ambiente competitivo, no es que cualquier lo logra, ¿no? Pero digamos, muchos de los científicos que estamos formados acá, mandamos una aplicación a cualquiera de estas organizaciones internacionales para presentar subsidios de la Fundación Chan Zuckerberg o de este mm, programa Prolago, lo que sea, y nos lo dan. Y nos vamos y investigamos y después nos evalúan y pasamos esas evaluaciones. es que me Eh, parece que está mal planteada toda la discusión. Por eso yo lo que digo es que no sirve cuando antes o ahora, digamos, cuando se intenta como demonizar algo, porque, bueno, o sea, es ridículo. Cuando vos empezás y agarrás dos o tres o 10 casos, ¿entendés? De algo que está mal y lo utilizás para decir que toda esa institución es así, digamos, ya hay otra intencionalidad, o sos un pelotudo o un forro. O por ignorante o por, como dicen ellos, por ignorante o por malintencionado. Porque realmente, o sea, Milei sabe que la ciencia es importante. Si cuando Milei mismo te habla de capital humano, te está hablando de que lo más importante en un país es la gente, el conocimiento que tiene, lo que puede desarrollar como individuo y bla, bla, bla. Después si lo paga el Estado o no, digamos, ponerle que sea otra discusión. Pero Milei sabe la importancia que tiene. Entonces, yo lo que creo es que hay que el presidente, el poder, el político, al tipo que realmente uno tendría que poder admirar, es el que te plantea las discusiones de una manera más adulta, de una manera que secamos algo en positivo para el país. No tendríamos que estar discutiendo
si los científicos son unos vagos, el culo de Batman, no es nuestro. De última tendríamos que estar discutiendo, che, no sé, el CONICET funciona bien como está, habría que incentivarlo de otra manera, hay que controlarlo más. ¿Cómo funciona? Che, funciona así. Che, en realidad los chabones tienen un montón de controles. ¿Qué es lo que no funciona? Capaz que hay que, no sé, hay que comunicarlo más, tienen que tener, no sé, pero pensar cómo hacer para mejorarlo, para que le sirva más al país, a la Argentina, a su comunidad. No estar como demonizándolo como si fuese, no Un sé, deporte. una boludez aparte, ¿no? Porque no es lo mismo, no puedes como llevar ese debate a todo. Una cosa es demonizar a los diputados, a los senadores, que a ver, la realidad es que obviamente que son importantes en una democracia, pero hace 40 años que vienen degradando su profesión. O sea, no voy a pretender que me busques un discurso ahí porque entiendo la intencionalidad política. Vos querés ganar una elección, estás construyendo algo en base a que todos son una casta de mierda y que todos podemos empatizar con eso porque lo vivimos diario a veces, ¿no? Viven en una nube, viven en Disney y nosotros vivimos acá. Pero con cosas importantes, lo que tiene que ver con la medicina, la educación, la ciencia, tenemos que tener discusiones más adultas. No podemos ser tan virgos, bochecho. Sí, y nada, en este sentido yo sí estoy de acuerdo en que necesitamos integrar mejor los conocimientos que nosotros generamos de CONICET con entes privados o fomentar que la gente que está acá pueda formar, como estos ejemplos de Eureka, Inmunova, Apolo, empresas de base biotecnológicas y facilitarles la vida en ese Claro. sentido. Ahora, para lograr eso de una manera eficiente, no necesitamos menos recursos, necesitamos más recursos, necesitamos más gente que nos ayude a hacer ese salto, porque el científico está formado para hacer ciencia. De modelo de negocio, de demás, necesitamos gente que nos ayude en eso y tenemos que colaborar entre todos Claro. para que entre todos podamos hacer sinergia. Y eso es lo que a veces se pierde en esta discusión, ¿viste? De decir, no, porque CONICET hay que cerrarlo, porque qué sé yo, qué sé cuánto, porque necesitamos que el sector privado. Bueno, favorece eso, pero no podés hacer eso cerrando No, esto, no, ¿entendés? Es tu obviamente. base. Nada, perdón, no quería irme tanto a la coyuntura actual, pero no lo podía dejar de decir y sí quería tratar de dar ejemplos para que cada uno pueda buscar y investigar por su cuenta de algunos casos, de los muchísimos que hay, de bases, perdón, empresas y de base biotecnológica que aparecieron en Argentina, que aparecen en Argentina todo el tiempo y que hay muchas que están en desarrollo y en gran parte, o en la gran mayoría de esos, viene por gente que se ha formado en las universidades públicas y ha trabajado y ha hecho un doctorado en CONICET. Así que nada, eso era lo que traje para hoy, espero que se haya entendido. Buena onda. Sí, no, linda columna, guachín. Hoy la hicimos bastante más larga. Sí, Buena onda. No, estuvo interesante el tema, me gustó. Y espero que a la gente también le haya gustado. Así que bueno, guachín. ¿Qué te iba a decir? Tenemos pendiente el próximo podcast. Y para el próximo sí. lunes, ¿tenés alguna idea ya? En realidad no, voy a pensar, pero si tenés algo, si querés que hable de algo en particular, lo puedo pensar, lo puedo Dale. buscar. Ahí la gente, si nos quiere ayudar, si hay algún tema que tengan ganas de Sí, que Juliano traiga para el próximo lunes o martes, dejen mensaje después que quede el video colgado, así se lee más fácil, que son menos cantidad y ya quedan ahí. Bueno, guachín, estuvo buenísimo. Gran columna. gracias. Bueno, me alegro.